Muy bien, ya está. Se inició la grabación. Jóvenes, disculpe. Bueno, entonces decía que en cuanto a la ley de Gauss, el flujo, que es la integral que aquí aparece a la izquierda, es un flujo eléctrico. Y la palabra eléctrico decía que se refiere a un campo vectorial eléctrico, en este caso, expresado o representado por el vector E, llamado intensidad de campo eléctrico. Y todo campo eléctrico, decíamos, viene a ser una propiedad que adquiere una región del espacio, o sea, puntos en una región del espacio, tal que a cada punto le corresponde uno y solo un vector E. ¿Recuerdan ustedes la relación unívoca? ¿Cierto? La relación unívoca. En esa relación unívoca nos dice pues que a cada punto del espacio le debe corresponder uno y solo un vector E. Por ejemplo, aquí en la figura ustedes verán, aquí en la parte superior derecha, estoy representando en general a varias partículas electrizadas con cargas Q1 minúscula, Q2 minúscula, Q3 minúscula, N sub 1 minúscula. Y al mismo tiempo hay también cuerpos electrizados con cargas Q1 mayúscula, Q2 mayúscula, etcétera, etcétera, N sub 2 mayúscula. ¿Sí? Entonces, este es un conjunto de partículas y cuerpos que estoy imaginando yo, estoy suponiendo que existen en el espacio, en alguna región. Y entonces, alrededor de estos cuerpos electrizados, se va a manifestar un campo eléctrico. Obviamente ese campo eléctrico sería resultante, porque de manera individual, cada partícula, por ejemplo, crea su propio campo alrededor de ella. Cada cuerpo también crea un campo eléctrico alrededor, pero como todos están presentes al mismo tiempo, entonces esos campos eléctricos individuales se superponen para dar uno solo llamado resultante. Y el vector E respectivo para cada punto debido a ese campo resultante, aquí está, por ejemplo, en el punto A, estoy suponiendo, ¿no?, que está representado por este flechita aquí en lila, ¿no?, que he dibujado. Y entonces, ¿a qué sería igual la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera como A? Esa sería la pregunta para responder aplicando la ley de Gauss. Para responder a la pregunta aplicando la ley de Gauss, no será posible en todos los casos, sino, como decía, solo en algunos casos particulares. ¿En cuáles? En aquellos en donde haya simetría, es decir, simetría en qué sentido? Simetría en la distribución de la carga y simetría en cuanto a la forma geométrica del cuerpo o de los cuerpos que participan. Bueno, en este caso, primero decía que E es una magnitud que se le asocia a cada punto. Y entonces, la región de integración, como se ve aquí en la integral, debajo, es la letra que expresa la región de integración. Esa es una superficie cerrada, llamada gaussiana, ¿no? Y aquí, para recordar que es cerrada, en la integral, en la parte central, se ha escrito un circulito, ¿no? Una circunferencia pequeñita en la parte central de la integral. Bueno, eso nos hace recordar que la región de integración, que es una superficie, debe ser siempre cerrada, cerrada. Y acá aparece dentro de integral el producto escalar de E por diferencial de F. Diferencial de F es el vector área. Ustedes recordarán que el vector área no es un vector estrictamente hablando, ¿no? Es un pseudo vector, un cuasi vector, ¿no? Porque recuerden que por geometría área es una magnitud escalar, no es un vector. Sin embargo, aquí forzamos a que el área tenga una característica de vector. Y entonces es un vector o pseudovector tal que su módulo sea numéricamente igual al área, que realmente es, ¿no?, de una cierta superficie. Y la dirección, como vector, debe tener dirección. La dirección se define siendo perpendicular, el vector área, a la superficie que representa. Y el sentido del vector área se define como saliente de la superficie, o hacia afuera, o hacia el exterior, como quiera decir. Ahora, el sentido, por ejemplo, acá en la figura, miren, acá en la figura inferior, acá, estoy representando una superficie S, llamada gaussiana, ¿no?, porque es cerrada, como ustedes ven, y en particular está involucrando, está encerrando, contiene a todas las cargas que yo había considerado antes, arriba, ¿sí?
podría ser, ¿no? Un ejemplo de superficie gaussiana. Y esa superficie la podemos dividir en partes, como ya sabemos, ¿no? ¿En cuántas partes se puede dividir un cuerpo, una superficie? De infinitas maneras, de infinitas maneras. Y cada vez, cuando querramos obtener unas partes suficientemente pequeñas, entonces el número de partes, la cantidad de partes en que se dividía, debe ser infinito, pues, ¿no? Porque así aseguramos que el tamaño va a ser pequeño. ¿Y por qué deseamos que sean pequeñas las partes? Porque el vector E, como estaba yo diciendo hace unos instantes, el vector E en principio está asociado o va a tener un valor, una magnitud para cada punto del espacio. Y como vector va a ser diferente de un punto a otro punto. Entonces, al considerar una parte, como aquí estoy representando en la figura, aquí en esta región azulita, ¿no? Oscura, ya esa es una parte después de haber dividido toda la superficie gaussiana. ¿Sí? Ahora, esta parte decía en dimensiones debe ser pequeñita, porque cuando sea pequeña, obviamente va a contener igualmente infinitos puntos, ¿cierto? Sí, es cierto, va a tener infinitos puntos. Pero la dirección del vector área va a ser prácticamente la misma de un punto a otro punto, porque la dirección perpendicular o normal, de acuerdo a la definición, ustedes dirán, oh, la dirección va a ser diferente estrictamente de un punto a otro si es que esa porción de superficie pertenece a una superficie curva, como lo es aquí en esta figura. Entonces, por ejemplo, aquí he representado un vector área con este vectorcito, esta flechita en celeste, dando a entender que esa sería la dirección normal, ¿no? O perpendicular a la superficie. Pero si es curva, estrictamente aquí voy a trazar otro. Por ejemplo, aquí otro. Ah, por ejemplo, aquí. eh, aquí otro vector perpendicular, como es curva, podría ser este. Y también sería perpendicular, porque esta porción de superficie es curva, repito, ¿no? Y así pueden haber otra, por ejemplo, por acá. Entonces, ustedes comprenderán que cuando entonces esta superficie es curva, ¿cuántas direcciones perpendiculares tendría? Infinitas direcciones perpendiculares, ¿cierto? Y entonces, no podríamos entonces definir flujo, porque esta integral, esto, lo que está dentro de la integral, sería un diferencial de flujo, ¿no es cierto? Un flujo infinitesimal. Lo que estaríamos haciendo es, al descomponer la superficie S en partes, es considerar que el flujo total, que está escrito acá a la izquierda, se está escribiendo como la sumatoria. No olviden que toda integral viene de una sumatoria, o el límite de una sumatoria, ¿no? Y cada parte o cada porción de flujo que se está sumando es un diferencial de flujo que está asociado a una superficie infinitesimal. Pero repito, en esa superficie infinitesimal, estrictamente si es curva, habrían muchas direcciones perpendiculares. O sea, habrían muchas maneras de representar al vector área. Y entonces, para responder a una pregunta, habría muchas respuestas, lo cual no tendría mucho sentido, ¿no? Tendría que ser cada vez una única respuesta. Y entonces, de ahí la necesidad de que cuando el tamaño de esta superficie sea lo más pequeña posible, estas diferentes direcciones perpendiculares van a ser aproximadamente iguales en la medida de que el tamaño de este elemento de superficie sea pequeño. Por eso es que es necesario en la definición de flujo considerar que la superficie sea infinitesimalmente pequeña. Y de esa manera, entonces, aproximadamente aseguramos que la dirección normal o perpendicular sería una sola y no varias como aquí acabo de representar. ¿Sí? Entonces, esa única dirección aquí la estoy representando mediante este vector con la flechita en celeste. Es decir, el vector área. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista del vector E, habíamos recordado que el vector E define un campo vectorial tal que a cada punto del espacio le corresponde un vector y solo un vector. Por ejemplo, para este otro punto, otro vector. Para el otro punto por acá, otro vector. Y así sucesivamente, ¿no? Para diferentes puntos del espacio, diferentes vectores. Entonces aquí, para esta superficie infinitesimal, ¿cuántos puntos tiene? Estrictamente tiene infinitos puntos.
Entonces, a cada uno de esos diferentes puntos le tendría que corresponder diferentes vectores E, ¿cierto? Y entonces aquí en la definición, ¿a cuál vector nos vamos a referir? O vamos a indicar aquí en la definición para el diferencial de flujo. Habría muchas respuestas también, ¿no? Desde el punto de vista de este vector E. Bueno, entonces para tener considerar una única respuesta para todas las personas que quieran resolver un mismo problema, entonces nuevamente recurrimos a esa condición de que esta superficie es una parte, ¿no?, de toda la superficie S después de la división, pues tiene que ser lo más pequeña posible para que los puntos, miren, dos puntos aquí en el espacio. Si yo considero un punto cercano acá, otro cercano a C, a C, a C, muy cerca, uno de otro, muy cerca, uno de otro, ¿cómo serán los vectores C para estos puntos muy próximos entre sí? Los vectores C van a ser estrictamente diferentes, ¿no? Cierto, pero aproximadamente iguales, porque son justamente próximos, están muy pegaditos uno de otro, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el tamaño de esta partecita que se obtiene al dividir la superficie S debe ser suficientemente pequeño para aproximar los diferentes vectores E como si fueran iguales. Y ese es el vector E que aquí estoy escribiendo, ¿sí? Este es un vector en promedio único aproximadamente para todos los puntos de esta superficie infinitesimal. ¿Correcto, jóvenes? Entonces el producto escalar, por definición, eso será flujo eléctrico, se llama, ¿no? Y esta integral es la suma de estos flujos infinitesimales. O sea, estoy sumando flujo a través de esta superficie es infinitesimal, el flujo a través de otra superficie infinitesimal, vector vecina, por acá, todas, a través de todas, haciendo un barrido, querría decir, por todas las superficies. El barrido está expresado por la integral, ¿no?, que es una suma. Es una suma acumulativa, ¿no? Una más otra, más otra, y más otra, y más otra. Esa es la integral. Ok, esa es la expresión de la izquierda. Y a la derecha tenemos, por la ley de Gauss, que ese flujo, vale decir, la integral, resulta, según Gauss, igual a 4pi. 4pi es un número, por supuesto. K, K es una constante. Y es una constante que expresa, ustedes recuerdan, perdón, que viene de la ley de Coulomb. La constante K viene de la ley de Coulomb. Y de acuerdo a la ley de Coulomb, esa constante K expresa las propiedades eléctricas del medio que haya, ¿no?, entre el punto o donde esté el punto de observación. El punto de observación aquí es el punto A, ¿no?, como ya comenté antes. Aquí está el punto A, ¿sí? Y ese punto está en algún lugar, pues en el espacio, ¿no? ¿Y qué hay en ese espacio? ¿Hay vacío o hay un medio material? Ahí depende. Entonces, K nos dirá, según el valor que tome, ¿no?, si va a ser el vacío o si hay algún medio. O al revés, ¿no? De repente en el enunciado ya se dice, o considere que, que el punto A se encuentra en el espacio, en una región del espacio donde hay vacío. Aquí eso lo dice el enunciado, ok, entonces K tomará un valor correspondiente para el vacío. Pero si el enunciado del problema nos dice, considere que el punto A se encuentra en una región del espacio donde hay un medio material. Y entonces tendría que decirnos qué medio es, porque de acuerdo al medio, K tomará un cierto valor. Recuerdan ustedes que mostramos una tablita, ¿no?, para los diferentes valores de K. En realidad K lo podemos expresar, ustedes recordarán, a través de lo voy a recordar, este K también es igual a 1 sobre 4pi, 4pi, epsilon 0, y acá aparece un epsilon R en el denominador, que es la otra constante, ¿sí? Yo le llamé, en el caso de epsilon sub 0 en la literatura se llama, bueno, no es que yo le llame, sino en la literatura, epsilon 0 se llama constante eléctrica del vacío, y epsilon sub R se llama permitividad dieléctrica relativa, pero también es conocida epsilon R como constante dieléctrica del medio. Así que lo puedo escribir en lugar de epsilon R como K mayúscula. No sé si ustedes recordarán de escuela en la academia, a veces se usa la letra K mayúscula para denotar lo mismo, epsilon R. Pero cuando se escribe como K mayúscula, se llama constante dieléctrica. Pero si se escribe como epsilon sub R, entonces otro nombre, es permitividad dieléctrica relativa. R de relativo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ese es el valor de K minúscula. K minúscula es la constante de la ley de Coulomb. No confundan con esta otra K mayúscula, que es diferente, ¿no? La constante de ley. Muy bien. Entonces, y aparece en segundo número aquí de la ley de Gauss, la llamada carga neta. ¿Por qué se le llamará neta? Se llama así neta porque es la carga total, o sea, la suma de las cargas que puedan haber dentro de la superficie gaussiana. Aquí está la superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana, que ya sabemos que tiene que ser cerrada siempre, cada uno elige su propia superficie para responder a una cierta pregunta, ¿no? Entonces, las cargas que resulten dentro de esa superficie, la suma de esas cargas, esa será la llamada carga neta. En esta figura, por ejemplo, yo a propósito, ¿no? He involucrado o he incluido, ¿no? Con esta superficie gaussiana, estoy encerrando o conteniendo a todas las cargas del sistema anterior. Por eso aquí, cuando escribo carga neta, eh, estoy sumando todas las cargas. Puso 1 minúscula, puso 2 minúsculas, puso N, porque estoy involucrando a todas ellas. Y también las cargas puso 1 mayúscula, puso, etcétera. Entonces la suma algebraica de todas esas cargas que resultan encerradas por la superficie gaussiana que hemos elegido es la llamada carga neta. ¿Correcto, jóvenes? Entonces en el vacío se escribirá así, ¿no? Recuerden que 4pi se simplificaría para el vacío. Para el vacío, ¿cuánto es epsilon R? Aló, aló. ¿Cuánto es la constante dieléctrica relativa? Uno. Permitiría, es 1. Muy bien. Como es 1, para el caso del vacío, entonces queda 4pi cuando reemplazan aquí, se simplifica y queda epsilon sub 0 debajo. Y esa es la expresión. Carga neta, entonces queda 0 para el vacío. Ahora, a partir de aquí, entonces, se puede usar la ley de Gauss ¿para qué? Para calcular E. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a calcular E? Si E está como variable, como incógnita, dentro del operador integral. No está despejado, está dentro del operador integral. Es un integrante. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde hay que tener en cuenta aquellos casos particulares, como les decía, en donde cuando elijamos una cierta superficie gaussiana, esperamos para que la ley de Gauss, ¿no? funcione, diríamos, la superficie gaussiana debe ser tal, o sea, debe tener una cierta forma y un cierto tamaño, que obviamente debe pasar por el punto de interés, en este caso es el punto A, tal que, tal que el módulo de E, el módulo, ya no el vector, sino el módulo del vector E, en A sea el mismo que en cualquier otro punto de la superficie gaussiana, en cualquier otro punto. Porque no olviden, habíamos dicho antes, que esta integral significa hacer un barrido, ¿por dónde? Por toda la superficie, o sea, por todos los puntos de la superficie gaussiana. Y entonces, cuando la superficie gaussiana tiene una cierta forma y un tamaño tal que el módulo de E sea el mismo en cualquier punto de la superficie gaussiana, entonces se va a comportar como una constante, ¿cierto? Y al ser constante, entonces vamos a tener la oportunidad entonces de sacarlo de la integral, porque actúa como constante en este caso. Y entonces, al actuar como constante y extraerlo de la integral, ahora en el siguiente paso ya podríamos entonces despejar E igual tanto, ¿no? Lo que resulta. Y esa sería la manera de hallar E finalmente, pero en módulo, no como vector, sino como módulo, ¿no? Porque como vector no podríamos en general, porque ya ustedes ven que vectorialmente, miren, para el punto A, acá está un vector, un módulo, una dirección, un sentido. Para este otro punto B, otra dirección, otro sentido. Para el punto C, otra dirección. ¿Sí? O sea, vectorialmente cambian, pero en módulo podrían no cambiar, en módulo. Me estoy refiriendo aquí al módulo solamente, ¿correcto? Luego ya, como resultado de otro análisis, podemos finalmente responder también acerca de cómo sería la expresión vectorial de, pero ese es un tema aparte, ese es un tema aparte, un estudio de análisis aparte, ¿sí? Pero lo primero, aplicando la ley de Gauss, es hallar su módulo. Ahí está. ¿Ok, jóvenes? Aló, aló. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ingeniero, y dependiendo del problema, que tendría que usar la expresión de la derecha
de 4 pica por la carga neta o por la integral. Bueno, aplicando la ley de Gauss, vale decir esta relación matemática, ¿no? Esta de aquí, la 15. Ya le digo que el requisito para que esta ley de Gauss se use, se pueda usar, es que E en módulo debe ser constante. ¿En dónde? ¿En qué puntos? En todos los puntos de la superficie gaussiana que, que usted, que, que quien quiera que está resolviendo un problema, elige previamente, ¿no? Va a elegir con una cierta forma, un cierto tamaño, la superficie gaussiana. ¿Qué es una superficie en geometría? Pues un conjunto de infinitos puntos. Bueno, en cada uno de esos puntos, E toma un valor. Pero en módulo, si el módulo es el mismo en todos los puntos, entonces ahí es donde se va a comportar como una constante respecto de la variable de integración y por eso saldría fuera del integral como expliqué aquí. Y luego por despeje tendríamos E en módulo. Esa sería la manera, ¿no?, de usar la ley de Gauss. ¿Respondí? Aló, aló. No, bueno, a lo que me refería es que, digamos, dependiendo del problema, si tengo que usar la integral o pescar la fórmula directa. Ah, ya, usted se refiere al otro camino, la otra posibilidad para calcular E. Sí, efectivamente, hay otra manera de responder a la misma pregunta acerca del módulo, o también inclusive acerca del vector, ¿no? Sí, ese es otro camino, ya no la ley de Gauss. Sí, el otro camino alternativo es aplicar la ley de Coulomb. Creo que a eso se refiere, ¿no, joven? Si lo entendí bien, la ley de Coulomb. Sí, efectivamente. Ese es un camino alternativo. Por ejemplo, aquí, para esta misma pregunta, si este es el punto A, ¿no?, en esta figura acá de la superior derecha, y se pide el vector E en general, entonces no es el único camino para responder a esta pregunta, no es la ley de Gauss, porque la ley de Gauss solamente se aplica, como ya dije, en aquellos casos particulares en donde al elegir la superficie gaussiana en todos los puntos de ella, el módulo de puede ser que sea constante, solamente en ese caso. Pero ¿qué pasaría si habiendo elegido una cierta superficie gaussiana, el módulo de no es igual, no es constante? Entonces ahí no podemos aplicar la ley de Gauss. Entonces tenemos que recurrir a otro método o a otro camino, ¿no? Otro método de cálculo. ¿Cuál es ese otro método de cálculo alternativo? El alternativo sería pues aplicar la ley de Coulomb y la definición del vector E. ¿Se acuerdan? Vector E, este es igual a la fuerza que actuaría, ¿no?, sobre una carga de prueba. ¿Se acuerdan, no? Límite de la fuerza, ¿no?, sobre la carga de prueba, cuando la carga de prueba tiende a, en valor tiende a cero, ¿no? Por se llama carga de prueba, ¿cierto? Entonces aquí, en el punto A, ustedes imaginarían una carga de prueba que estaría presente y entonces todas las otras cargas van a interactuar con esa carga de prueba, ¿no?, mediante una fuerza. El cociente de la fuerza entre esa carga en el límite, eso es E, lo que se pide, ¿cierto? Y ahora entonces vamos, pero como acá hay varias cargas puntuales y cuerpos electrizados, entonces tendría que aplicar el principio de superposición para hallar la fuerza resultante, ¿cierto? Y la fuerza resultante entonces sería la sumatoria de todas las fuerzas individuales, ¿cierto? Todos los fuerzas individuales entre las cargas, ¿cierto? Y así continuarían calculando. A ver, ¿quiénes son esas fuerzas individuales? A ver, comencemos con las cargas discretas. Las cargas discretas debido a Q1 minúscula, Q2, etc. Esto sería igual, entonces la sumatoria de, de esas fuerzas individuales, voy a llamarle J, ¿no?, para cambiarle de subíndice. Lo digo J, me estoy refiriendo a las cargas puntuales sobre Q sub 0. Más, más sería la suma, ahora debido a los cuerpos. Debido a los cuerpos también van a interactuar con esta carga de prueba, ¿no es cierto? Entonces sería más la sumatoria de las fuerzas debido a los cuerpos. Entonces voy a usar el índice K, por ejemplo, sobre la carga de prueba, ¿no? Ahora, ¿qué es igual cada fuerza aquí? Debido a una carga discreta, a una carga puntual, Q1, Q2, etc. Ya saben ustedes que es igual a cuánto. A ver, sumatoria de, a ver, por la ley de Coulomb, diríamos, ¿no? K, la constante de la ley de Coulomb, por el producto de cargas, allá aparecería Q sub 0, por cada carga
individual. Y voy a llamarle Q sub I para no escribir todas, ¿no? Ahí está. Sobre Q sub 0. Y se dan cuenta ustedes que en este primer término, el Q sub 0 se va a simplificar. Siempre se va a simplificar. ¿No? Ah, perdón, y acá falta algo más, ¿no? En la ley de Coulomb, que era la distancia. ¿Se acuerdan? La distancia. Si yo le escribo con forma vectorial, entonces acá tendría que usar un vector posición. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese vector posición? Es un vector que comienza en una carga del sistema, acá por ejemplo una carga Q sub i, ahí comenzaría, y termina en el punto de interés, acá. Ese vector sería el vector R, ¿no? Vamos a llamarle R sub i, ¿correcto? El vector posición. Entonces acá escribo R sub i, opa, R sub i, y acá entonces en el denominador también sería la distancia. Si yo escribiera acá al cuadrado, sería el módulo de la fuerza. Pero como estoy usando el vector R sub i para definir la dirección de cada fuerza, entonces acá aparece entre su módulo para que sea vector unitario, y el módulo con este R cuadrado va a quedar finalmente R al cubo. ¿Sí? Esa sería la expresión para las fuerzas, o mejor dicho, ya no fuerzas, sino ahora sería intensidad de campo eléctrico, ¿no? Porque Q sub 0 ya se simplificó, ¿sí? Debido a todas las cargas puntuales, ¿no? Estas partículas eléctricas, Q1, Q2, minúsculas, sobre Q sub 0. Muy bien, más ahora la fuerza resultante debido a los cuerpos, ¿no? Es la sumatoria, ¿no? En el índice K, ¿no? Y cada fuerza entre un cuerpo cualquiera y el Q sub 0, ¿a qué sería igual? Entonces, de manera análoga, por la ley de Coulomb, ¿no? Sería una supraposición, ¿no? De cargas infinitesimales. Por ejemplo, si yo divido este cuerpo acá en un diferencial de Q, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es volumen, superficie, según el cuerpo, pues tenemos una carga infinitesimal. Esa carga infinitesimal va a jugar el rol de carga puntual, como antes, entonces también tendría que considerar una distancia, ¿no es cierto? Una distancia, la distancia del punto A a la carga. O mejor dicho, un vector posición. Vector posición. Ese vector posición lo voy a denotar como R, ¿no? Que va a ir variando, por supuesto, cuando hagamos un barrido por todos los diferenciales de Q. Va a ser diferente, ¿no? Así que por eso al sumar, quiere decir integrar de los productos K por la ley de Coulomb, Q sub 0, que es una de las cargas, y la otra carga de interacción es la diferencial de Q, que juega el rol también de carga puntual, porque es pequeñita, entre, sería acá la distancia al cuadrado, sería un módulo, pero si uso otra vez el vector R, esta opción relativa, acá va a quedar R al cubo, que es el vector R, ¿ya? Y esta suma se evalúa a lo largo de todo el volumen, ¿no? El volumen o superficie según el caso, ¿no? Donde se distribuye la carga. ¿Sí? Esa sería la integral para un cuerpo. Y así como este cuerpo, habríamos que considerar los otros cuerpos también, por eso esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria se refiere a la cantidad de cuerpos que hay. Así que miren, sería una operación de este tipo para hallar el E resultante finalmente. ¿Sí? Ese es el otro camino, aplicando la ley de Coulomb. ¿Sí? Ahora, ustedes comprenderán que en la práctica, pues este cálculo puede ser muy engorroso, ¿no? No difícil, pero sí puede ser engorroso, ¿no? Entonces, por eso, en algunas situaciones, en lugar de seguir por este camino, de aplicar la ley de Coulomb, en lugar de eso, alternativamente, podría aplicarse la ley de Gauss, que es más fácil, matemáticamente hablando. Pero para aplicar la ley de Gauss, hay una restricción, hay ciertas condiciones para que se pueda aplicar. ¿Cuál es esa condición? Que la superficie gaussiana que elijamos debe tener una forma y un tamaño tal que el módulo de E sea constante en todos los puntos de esa superficie gaussiana. Porque así se va a comportar entonces como constante. Ese módulo sale fuera del integral, luego por despeje ya respondemos. Pero ojo, eso solamente va a ser válido en algunos casos, no en todos los casos. ¿Sí? Cuando no se puede aplicar la ley de Gauss, entonces habrá que recurrir a este otro camino, ¿no? Que es más engorroso, ¿no? Matemáticamente. ¿Aló, aló? Respondí a su pregunta, joven, pero no sé si esa fue su pregunta. ¿Aló, aló? Sí, ya tengo claro. Claro. Muy bien.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Voy a borrar mis anotaciones para avanzar. No recuerdo bien qué venía en la siguiente diapositiva. Ah, eran propiedades, ¿no? De la ley de Gauss. De las propiedades que la carga, la carga es proporcional al número de líneas de fuerza, al número de líneas de fuerza que salen de ella. Bueno, si fuera una carga puntual, por ejemplo, ¿no? creo que, creo que aquí mejor lo vemos, aquí, en esta figura. Imaginen aquí una carga puntual, Q. Ahora, el signo puede ser positivo como negativo. Bueno, para el análisis, supongamos, por ejemplo, que sea positivo. Si así fuera positivo, entonces ya saben ustedes que un campo eléctrico se puede representar mediante líneas de fuerza, ¿no? Por definición, ¿qué son líneas de fuerza? Son líneas en el sentido geométrico, ¿no? En el sentido geométrico, o sea, infinitos puntos, tales que en cada punto de esa línea de fuerza, el vector E, que ya sabemos por su lado, ¿no? Por su lado ya sabemos que el vector E siempre está asociado a un punto de una región del espacio. Entonces, una línea geométrica tiene también puntos, infinitos puntos. En cada uno de ellos, entonces debe haber un cierto vector E. Pero la línea debe ser tal que ese vector E en cada punto resulte tangente a la línea. ¿Sí? Entonces la línea constituida por esos puntos tales que el vector E resulte tangente a la línea se llama línea de fuerza del campo eléctrico. ¿Correcto, Juan? Para el caso de una carga puntual, ya hemos visto en casos pasados que las líneas de fuerza resultan ser radiales, rectas radiales, en todas direcciones, en todas. Claro que aquí en la figura parece ser que están en el plano, ¿no? No, no es que estén en el plano. Es que yo no he hecho un dibujo tridimensional para la línea de fuerza, pero estrictamente serían tridimensionales en todas direcciones. Pero claro, si hacemos un plano de corte, como el de la diapositiva, entonces ahí sí pareciera en el plano, ¿no? Muy bien. Y las líneas tienen un sentido. Entonces, en el caso de ser carga positiva, la que crea el campo alrededor, en ese caso, pues las líneas tienen que ser salientes, ¿no? De la carga positiva. Y si la carga fuera negativa, entonces las líneas tienen que ser entrantes, terminan en la carga, ¿no? A ver, para este caso de carga positiva, de acá tendría que tener un sentido. La punta de flecha indica el sentido de una línea. Y así con todas. Su sentido, su sentido, su sentido, y así sucesivamente, ¿no? Para todas las líneas. ¿Correcto? Ahora, ya, eso es en cuanto al tipo de campo eléctrico que se va a manifestar alrededor de una carga puntual. Las líneas de fuerza son radiales y salientes si es que el signo es positivo. Y entrantes serían las líneas si la carga es negativa. Ahora, en esta propiedad, ¿no? Recuerdo, en esta propiedad se refiere a lo siguiente. El flujo eléctrico, ya hemos dicho que ese es integral, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Ese es el flujo eléctrico, es integral. ¿Sí? Solamente viendo la integral. Eso es flujo total, diríamos. ¿Por qué le llamo flujo total? Porque dentro de la integral es un flujo infinitesimal. ¿A través de qué superficie? A través de una superficie infinitesimal diferencial de S, que pertenece a qué superficie grande? A esta, S1. Así que entonces me estoy refiriendo al flujo a través de la superficie S1. Por ejemplo, esta integral de abajo, ese sería otro flujo, porque es otra superficie. Miren, la región de integración de la integral es S2 ahora, supuestamente diferente. Entonces el flujo tendría que ser el flujo a través de esa otra superficie S2. ¿Sí? Entonces aquí en esta figura observamos que yo elegí entonces dos superficies diferentes, S1 y S2. Diferentes, como ven, ¿no? Gráficamente se ve que son diferentes. Es más, esta superficie S1 es esférica, parece ser, esférica. Y tal vez concéntrica, tal que en el centro está la carga. Y la otra superficie C2 es una superficie diferente, más grande y de forma irregular, ya no es esférica, ya no es simétrica. Una superficie esférica tiene simetría, ¿no es cierto? Desde el punto de vista geométrico. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta es calcular los flujos a través de cada superficie por separado. A ver, para la primera, flujo a través de la superficie S1, o sea, a través de la superficie esférica, que es igual. Primero, estrictamente por la definición, y la propiedad es esa, la propiedad aditiva, ¿no? El todo es igual a la suma de las partes, ¿no? Las partes, por supuesto, serían
pues lo que está dentro del integral. Es decir, eh, esto de acá, ¿no? Disculpen. Lo que está dentro del integral es esto de acá. Ya. Esto es un diferencial de flujo. Esta es una parte. Entonces, el todo, que es el flujo total, es la suma. No olviden que toda integral es una suma en el límite de las partes que son los diferenciales de flujo. Pero cada diferencial de phi es a través de qué? De un elemento o una superficie infinitesimal, que es una parte de toda la superficie. Acá está, por ejemplo, si este es S1, acá seguramente habrá pues una parte, ¿no? Después de dividir. Este sería un diferencial de S1, una partecita. A través de esa partecita podría ser este diferencial. Pero no es el único. Habrán otros flujos infinitesimales para las otras partes, ¿no? Después de haber dividido. Aquí hay otra parte, acá hay otra parte, y así son todas las partes que resultan. Entonces, la suma de los flujos infinitesimales nos da el flujo total a través de los superficies. Ese es el flujo acariciado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué será igual ese flujo? Bueno, para el cálculo del flujo es que podemos recurrir a la ley de Gauss. Entonces, ahora vemos esta integral, pero como ley de Gauss ahora. ¿Qué nos decía la ley de Gauss? Que esta integral, o sea, este flujo a la izquierda, resulta igual, para el caso del vacío, a la llamada carga neta entre S y los ceros. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuál es la carga neta? Le llamamos así aquella que resulte encerrada por la superficie S1 que hemos elegido. ¿Dónde está la superficie 1? Aquí está la superficie 1. ¿Encierra o no encierra carga? Sí, encierra justo la carga Q que la hemos ubicado en el centro. ¿Sí? Entonces, esa sería la carga neta. Por eso he escrito acá Q. Entre S1. Ese sería entonces el valor, ¿no?, numérico después de operar, ¿no?, para el flujo. Ahora, la carga eléctrica, sabemos de clases pasadas, que es proporcional al número de líneas de fuerza que podemos, ¿no?, dibujar cada vez a una cierta escala, ¿no?, por supuesto, alrededor de la carga. Por ejemplo, se cae dibujado ¿cuántas líneas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 líneas, ¿no? Entonces, el valor de la carga Q es proporcional, o al revés, número 12 es proporcional al valor de la carga. ¿Eh? Entonces, yo he supuesto que el número de líneas, ¿no?, es n, en este caso. Por lo tanto, el flujo, entonces, se puede identificar como numéricamente igual al número n de líneas que atraviesa la superficie S1. Es una manera de interpretar al flujo, ¿no?, en cuanto al número. No en unidades, porque en unidades n es adimensional, porque es solamente un número, cantidad de líneas. En cambio, flujo sí tiene unidades en el sistema internacional, se recordarán. Bueno, aquí lo podemos deducir, ¿no? A ver, E tiene unidades de fuerza sobre carga, ¿no? O sea, Newton sobre Coulomb. Y área, metro cuadrado. Entonces, la unidad de flujo sería Newton, metro cuadrado sobre Coulomb. Esa sería la unidad de flujo, que no tiene nada que ver con n, porque n no tiene unidades. Entonces no tiene sentido escribir igual acá. Este signo igual es solamente un artificio, ¿no?, en realidad para identificar al flujo numéricamente como si fuera igual a la cantidad de líneas que atraviesa la superficie, pero en una cierta escala, ¿no? Porque pude haber dibujado, en lugar de 12 líneas, si hubiera dibujado 20 líneas. Entonces, diríamos que el flujo ahora sería como 20 o como 12, o alguien puede decir, ¿qué tal si yo dibujo 30? Entonces sería el flujo igual como 30. Se dan cuenta que la respuesta sería diferente de una persona a otra según cuántas líneas quiera dibujar para representar al campo eléctrico alrededor de la carga, ¿no? Por eso esta igualdad no es estricta, esto es algo referencial simplemente, ¿sí? En todo caso, lo más correcto es decir que es proporcional, ¿no? A ver, ¿cómo se escribe proporcional? Creo que es con alfa, ¿sí, no? Proporcional, en todo caso. El flujo es proporcional a la cantidad de líneas, mejor así, ¿ok? Y aquí, para el flujo a través de la otra superficie, S2. Aquí, S2 también, como ustedes verán, encierra a la carga Q. Y entonces, al querer calcular el flujo, primero como es integral y luego aplicando la ley de Gauss,
Entonces aquí a la derecha tengo carga neta entre S y 0, desde el punto de vista de la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces carga neta es la carga o la carga total, ¿no? Que resulta encerrada por la nueva superficie gaussiana que hemos elegido, que ahora es S2, aquí está S2. Bueno, tal como ¿no? Se ve aquí en la figura, pues S2 también incluye o encierra a la carga Q. Así que Q otra vez sería la carga neta. Y como la constante de no será la misma que el caso anterior, entonces ahora podemos comparar los resultados con el flujo anterior. Si los segundos miembros son iguales, ¿no? Porque la carga es la misma, ¿no? Finalmente, entonces quiere decir que los flujos son iguales. En otras palabras, si aquí este primer flujo le hemos dicho que es proporcional a un cierto número de líneas n, de este flujo también debe ser proporcional al mismo número de líneas. Estos n deben ser iguales, ¿cierto? Porque estos resultados de aquí son iguales también. Y eso se confirma aquí, miren. Desde el punto de vista gráfico, aquí he dibujado, yo decía, 12 líneas. Para este número de 12, a ver, ¿qué tal si yo prolongo esta línea? La prolongo, la prolongo, la prolongo, hasta intersectar a la segunda superficie, S2. Ahí está. Esta otra línea, la prolongo, intersecta finalmente a la otra superficie. Cada línea anterior, ¿no? Para aquella que consideramos para el flujo anterior, son las mismas líneas que al ser prolongadas van a intersectar a la superficie. En otras palabras, por esa razón sería, ¿no? Obvio que el flujo a través de la superficie S2 tendrá que ser exactamente el mismo flujo que para la superficie S1, porque ambas superficies están siendo intersectadas por la misma cantidad de líneas, las que se dibujen. Acá yo he dibujado 12, pero alguien si hubiera dibujado 20 para el primer caso, esas mismas 20 al prolongarlas, también van a ser 20 cuando intersecten a la superficie C2. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la conclusión es que los flujos son iguales. ¿Correcto, jóvenes? Aló, aló. Seguimos. Acá no recuerdo. Ah, sí. Y creo. Aquí, por ejemplo, este es otro caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy considerando que la superficie gaussiana o la superficie cerrada S está encerrando dos cargas opuestas, ¿no? Recuerden ustedes que se trata acá de un dipolo eléctrico, ¿no? A este sistema de dos cargas opuestas, ¿no? Con igual valor absoluto de cargas, pero de signo contrario, separadas a cierta distancia, se llama dipolo eléctrico. Así que entonces aquí, en particular, estoy encerrando a un dipolo eléctrico con la superficie S. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto será el flujo, no? Estamos en el tema de flujo. ¿A qué será igual el flujo? A través de esta superficie. Entonces, una manera de responder a la pregunta o de calcular es no recurrir, no recurrir a la expresión de flujo que es la integral, ¿no? Este es el flujo, ¿no? La integral, ¿cierto? Entonces, ustedes comprenderán que matemáticamente evaluar la integral puede ser complicado, sobre todo por este caso, ¿sí? Puede ser complicado. Sin embargo, el resultado se simplifica si recurrimos a un artificio. ¿Cuál es el artificio? El artificio es recurrir a esto, de interpretar el flujo como la cantidad de líneas, ¿no? Aquí hemos dicho, en este ejemplo, la cantidad de líneas que atraviesan una cierta superficie, ¿no? Proporcional, en todo caso, ¿no? Ya dije, proporcional. Muy bien, aquí también. Entonces, en lugar de evaluar la integral, mejor más fácil sería interpretar cuántas líneas atraviesan, ¿no? Proporcionalmente, claro, cuántas líneas atraviesa la superficie. Entonces, a ver, analicemos. Como esta es una carga positiva del dipolo, entonces ya sabemos que de la carga positiva salen líneas. Salen. ¿Cuántas? Bueno, las que cada persona quiera dibujar. Yo, por ejemplo, acá he dibujado cuántas. 2, 4, 6, 8, 10, 11, si conté bien, 11 más 11 debajo, 22 y estas dos horizontales, 24 creo, ¿no? 24 líneas. En particular, yo dibujé 24, pero alguien de ustedes puede dibujar, no sé, 12, 30, 40, lo que cada uno quiera elegir. Ya sabemos que el flujo es proporcional al número de líneas. No estrictamente igual, pero sí proporcional. Bueno, entonces, por ejemplo acá, y ese valor de proporcionalidad, o sea, ese número que cada vez alguien dibuje, es proporcional a la carga, por otro lado, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por ejemplo, si alguien dibuja para esta carga Q 12 líneas, como yo he dibujado aquí, cuando yo quiera representar una línea de fuerza
debido a otra carga, ya no igual a Q, sino 2Q, ¿cuántas líneas debiera dibujar para comparar? Si acá yo dibujé 12 líneas alrededor de Q, ¿cuántas líneas debo dibujar alrededor de estas 2Q para poder comparar una con otra? ¿Aló, aló? 24. El doble. Muy bien, el doble, ¿no? Por este factor 2, el doble. Aquí es 12, acá tendría que dibujar 24 para poder comparar un caso con otro. ¿Sí? Así que ese número de líneas se usa para comparar, en otras palabras, ¿no? Al final, una carga con otra carga o una situación con otra situación. Ahí es donde es útil el número de líneas específico, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a la propiedad que estaba explicando antes, decía así, ¿no? Entonces, yo de acá dibujé, ¿cuánto era? 24 creo, ¿no? 24 líneas. Y entonces, si yo prolongara cada línea, por ejemplo, a ver, sigo esta línea, sigo, y en algún punto va a intersectar a la superficie, es en algún punto, pero saliendo de ella, ¿cierto? Por el sentido de la línea, saliendo. Y luego, si esa línea, esa misma línea la prolongo, vamos a suponer que la intersecte por acá, es decir, esa línea continúa, y miren, más adelante seguramente va a intersectar otra vez a la superficie, pero esta vez entrando, en el sentido de la línea. Por aquí sale, bueno, aquí ya está dibujado, ¿no? La punta de flecha que sale, pero por aquí entra, ¿sí? Hasta llegar a la carga negativa, de acuerdo a la propiedad de carga. ¿Se acuerdan? Cuando la carga es negativa, las líneas son entrantes, y la carga positiva, las líneas son salientes de ella. Y nuevamente, si consideramos otra línea, por ejemplo, por abajo, esta otra línea también llega a intersectar a la superficie, digamos, en este punto, aquí ya está afuera, pero ella continúa, hasta seguramente por otro punto ingresa, ingresa, ¿no? Ahora es entrante, y llega a la carga negativa. Pero es la misma línea, simplemente se ha prolongado, ¿sí? Por un punto sale y por otro punto entra. O sea, quiere decir que toda la superficie S, cualquiera que sea su forma, con tal que incluya, que contenga, ¿no?, a la carga negativa y positiva del dipolo, entonces podemos separarla o dividirla en dos partes. Miren, esa línea punteada que yo he trazado aquí, estoy imaginando que es la frontera entre dos partes de la superficie S. La parte de la derecha corresponde a aquella parte de la superficie que contiene puntos por donde la línea de fuerza la atraviesa, pero saliendo de ella, saliendo. Por acá, supongamos, ¿no? Esta línea que estoy dibujando. Son los puntos por donde sale. Y así, en la otra parte de la izquierda también. Estoy suponiendo que es aquella parte que contiene a infinitos puntos, por supuesto, en el espacio, pero tales que a través de esos puntos las líneas de fuerza ahora entran. Ahora las líneas son entrantes, entran por acá, etcétera. Entran, ¿sí? Y entonces, por un lado, sabemos que, viendo la figura, que el número de líneas que salen es exactamente el mismo número de líneas que por el otro lado están entrando. Pero habíamos dicho antes que el número de líneas es proporcional al flujo. Así que entonces, aquí el flujo de esta parte de la derecha de la superficie es un flujo con un cierto signo, y la parte de la izquierda un flujo con un signo contrario. Pero en valor absoluto son los mismos flujos. Ahora recuerden que el flujo tiene un signo, ¿no? Aló, aló. El flujo tiene signo. ¿Cuándo el flujo se espera positivo? Mm, cuando las líneas que entran es mayor. No. Depende de la carga. Cuando las líneas son salientes. Claro, miren jóvenes, les estoy recordando aquí la definición de flujo, aquí, para una superficie infinitesimal, ¿no? Aquí también. Producto escalar de E diferencial de S. Bueno, ya expliqué antes que E es este, es un vector que estrictamente debe estar asociado a un punto en el espacio. En particular, como aquí a la derecha aparece diferencial de S, que es vectoraria, y que representa una cierta superficie, pero infinitesimal, esa superficie infinitesimal tiene puntos. Pero como es pequeñita en tamaño, la superficie,
entonces el vector E, que es estrictamente diferente de un punto a otro punto, pero por estar muy cercanos, ¿no? Digamos que esta sea la superficie, como contiene puntos que están muy cercanos. ¿Por qué digo muy cercanos? Porque el tamaño pues, de toda la superficie es pequeñito. Toda esta región es pequeña. Entonces los puntos es como si estuvieran muy próximos, ¿no? Entre sí. Entonces para cada punto estrictamente le corresponde un vector E. Pero como el tamaño de toda esta superficie es pequeño, los diferentes vectores E van a ser casi iguales. Aproximadamente iguales. Entonces, ¿qué E participa aquí? ¿De qué punto? De cualquier punto, haciendo la aproximación. ¿Correcto? Ese es el vector. Por ejemplo, si me refiero estrictamente a este, entonces acá tendría, acá, este es el vector, este es el vector A. Por ejemplo, a ese punto. Es un punto cualquiera de este elemento de superficie. ¿Correcto? Y este vector área, este es el vector área, que es normal, ya sabemos, a la superficie. A ver, disculpen, voy a considerar que esta flechita que acabo de dibujar sea la del vector área. Y entonces, porque por definición, ¿se acuerdan? Es normal saliente. Normal quiere decir pues perpendicular a la superficie y el sentido saliente quiere decir en otras palabras hacia afuera. ¿Y cómo reconocer que este es el sentido para arriba, el saliente? Ahí es fácil en la práctica cuando la superficie S completa es cerrada. Cuando es cerrada se reconoce fácilmente el lado saliente, ¿no? Hacia afuera. El hacia afuera, por ejemplo, por acá, ¿cuál es el lado hacia afuera? Para la derecha, bueno, por acá. Ese sería el hacia afuera, ¿no? El saliente. ¿Correcto? Ese sería el hacia afuera, porque la superficie total es cerrada. Así que es fácil, cuando es cerrada la superficie, reconocer el sentido saliente. Ok. Ahora el vector E, decía, el vector E es un vector que depende, ¿no? Cómo sea el campo eléctrico pues en cada punto de esta superficie, ¿no? Entonces, aproximadamente es como si fueran iguales, ya le decía, porque estos puntos están tan próximos entre sí, debido a que el tamaño de esta superficie es pequeñito. Entonces, el vector es, supongamos que sea algo así, digamos. A ver, voy a imaginar una situación como esta. ¿Sí? Ahí está. Traslado acá, ese sería el vector. Supongamos, ¿no? Entonces, se ve en general que pueden formar un ángulo entre ellos. El vector área, ese ángulo le voy a llamar, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la definición, el flujo a través de esta superficie infinitesimal es el producto escalar, o sea, producto de módulos por coseno del ángulo, ¿no es cierto? Coseno de θ. Ahí está. Entonces, E en módulo, siempre positivo. Área en módulo, siempre positivo. Área. El coseno es el que puede ser tanto positivo como negativo, ¿cierto? Hasta inclusive podría ser cero también, ¿no? ¿Cuándo sería positivo? Aló, aló. ¿Cuándo el coseno? ¿Puede responder decía Alberto? Cuando el ángulo es agudo. ¿Se acuerdan? Cuando el ángulo es agudo, el coseno es positivo. En consecuencia, todo el flujo es positivo. ¿Y cuándo sería negativo? Cuando el ángulo sea obtuso, mayor de 90. Ahí el coseno sería negativo, en consecuencia todo este producto, vale decir, el flujo sería negativo. Pero inclusive podría ser cero. Sí, cuando θ sea 90 grados. O sea, cuando el vector E sea perpendicular al vector área. En ese caso, entonces el flujo es cero. O no hay flujo, también se puede decir. ¿Sí? Entonces, esas son las posibilidades en cuanto al signo del flujo y en cuanto al valor posible de cero. Entonces, por eso aquí en la pregunta. A ver, volviendo aquí a este análisis. Para esta parte de la derecha, ¿no? De la superficie, ¿no? Había dicho que la superficie S, supuestamente la he dividido en dos partes, ¿no? Con esta línea punteada, estoy dando a entender la frontera de esas dos partes. A la derecha es una parte de la superficie por donde, o que contiene puntos por donde las líneas salen. Y aquí a la izquierda es otra parte de la superficie que contiene puntos, son infinitos puntos, claro, pero por donde las líneas de fuerza entran a la superficie. ¿Sí? Entonces yo pregunté, ¿los flujos cómo son? ¿Iguales o diferentes? ¿Aló, aló? Por ejemplo, el flujo acá a la derecha, en signo, ¿será positivo o negativo?
Por ejemplo, si consideran acá un flujo como este, a través de este elemento de superficie infinitesimal que ya dibujé antes, aquí. ¿Cómo esperan, qué signo esperan que tenga el flujo a través de esta superficie? Aló, aló. Lo voy a trasladar por acá. ¿Negativo? No, espera. ¿Positivo o negativo? Es negativo, porque el ángulo es muy... Ah, parece ser obtuso, ¿no? Bueno, en realidad, Ajá. mira, es que yo no he dibujado, digamos, de manera a escala, ¿no? No he hecho un dibujo a escala, pero miren, este es el vector E, acá como ustedes saben, es tangente a la línea de fuerza, ¿no? No olviden, si aquí en la figura esta es la línea de fuerza que estoy señalando, entonces el vector E en cada punto debe ser tangente a ella. O sea, he tratado de dibujar el vector E tangente. Y el vector área, aquí, normal, o sea, perpendicular a la superficie que representa. Entonces, este ángulo aquí, este ángulo aquí, en general, cuando la línea sale, tiende a ser agudo. O sea, por eso el flujo se espera que sea, en general, positivo. Entonces, cuando sumemos los flujos haciendo un barrido, ¿no? Por toda esta parte de la derecha, de la superficie de la derecha, el flujo se va a esperar que sea positivo, porque las líneas salen. En cambio, cuando calculemos aquí el flujo a través de una superficie eh, tal que por cada punto de ellos la línea de fuerza entre en lugar de salir, entonces el vector área, por ejemplo acá, vamos a suponer que este sea el vector área, diferencial de eso, y el vector E, algo así, ¿no? Tangente a la línea. Aquí, este angulito acá, este ángulo así parece ser, o bueno, va a tender a ser obtuso cuando la línea entre a la superficie. Obtuso. Entonces, por eso aquí se reconocería un flujo negativo, a diferencia del caso anterior, positivo. ¿Sí? Ahora, pero esos flujos, a pesar que son de signos opuestos, numéricamente, o sea, en valor absoluto, si los comparamos, ¿cómo esperan que sean? ¿Iguales o diferentes? En valor absoluto, los flujos. ¿Aló, aló? Iguales. Iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué iguales? Porque habíamos dicho, porque habíamos dicho en una propiedad anterior que el flujo es proporcional al número de líneas de fuerza, al número de líneas. Como aquí el número de líneas que atraviesa esta parte es el mismo número de líneas, porque es el resultado de haberlas prolongado, simplemente, ¿no? Es exactamente el mismo número de líneas, es que los flujos en valor absoluto deben ser iguales. Por eso, pero algebraicamente son opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo. De tal modo que el flujo total a través de toda la superficie, ¿cuánto será entonces? ¿Aló, aló? El flujo total, Pero, cero. Claro, cero. Muy bien. De ahí que queda cero. El cerito acá. ¿Correcto, jóvenes? Ese es un caso. Ahora miren, acá hay otro caso. Eh, ah, supongamos que aquí hay una carga puntual, como aquí estoy representando, ¿sí? Y tenemos ahora otra superficie gaussiana o otra superficie cerrada, tridimensional en el espacio, ¿sí? Pero que esta vez no encierra ninguna carga. A diferencia del caso anterior, sí encerraba cargas, ¿no? Pero, miren, lo curioso es que cómo se concilia ¿no? Cómo se corresponde el resultado de ser el flujo cero con la ley de Gauss. Porque si hubiéramos aplicado la ley de Gauss, a ver, ¿cómo sería? El mismo flujo a través de todas las superficies, hubiéramos dicho igual a cuánto? A la integral a través de la superficie cerrada L, ¿no es cierto? Esa es la definición de flujo, ¿sí? Producto escalar, vector área, ¿no? Ese es el flujo. Pero si hubiera aplicado la ley de Gauss, entonces vería esta integral, solamente esta integral. ¿Igual a cuánto? Según Gauss, para el caso del vacío, diría igual a carga neta, carga neta sobre epsilon cero, ¿no? Hubiera dicho eso, por la ley de Gauss. Entonces, si la pregunta es este flujo, como ya respondimos, ¿no? A la pregunta del flujo total, por la ley de Gauss, directamente hubiéramos obtenido el mismo resultado, ¿o no? ¿Aló, aló? Aplicando la ley de Gauss, ¿cuánto hubiera sido la respuesta para el flujo a través de la superficie S? ¿Aló, aló? sí, también porque la Sí, carga neta es cero. claro, porque esta vez, miren, nos fijamos en este miembro acá, de la derecha.
la carga neta, para este caso del dipolo, sería cero. Cero, porque más Q y menos Q, no olviden que esta es una carga negativa y esta es una carga positiva, ¿no? Para un dipolo. Son iguales en valor absoluto, pero el signo es contrario. Entonces, cuando yo sume, para hallar la carga neta, me va a dar cero. Que es justamente el mismo cerito que ya habíamos obtenido antes desde el punto de vista de cantidad de líneas de fuerza que atraviesa una parte de la superficie y atraviesa la otra parte de la superficie, ¿no? Es una solución diferente, ¿no? Pero la respuesta es la misma al final. ¿Correcto, jóvenes? Así que por cualquier camino, desde el punto de vista de cantidad de líneas de fuerza, ¿no? Porque el flujo es proporcional al número de líneas, o si no, aplicando la ley de Gauss, llegamos a la misma respuesta. Y aquí también, miren. A ver, ¿qué tal seguimos el primer camino? El primer camino es contando las líneas. A ver, jóvenes, contemos las líneas. Vamos a suponer que la carga es positiva, ¿no? Solo para darle un sentido a las líneas de fuerza. Supongamos que es positiva la carga. Entonces ahora le doy un sentido. Sentido por acá, saliente, ¿no? Saliente, saliente. Y así sucesivamente, continúa. Pero resulta que por ejemplo, esta línea, si yo la prolongara, acá, por supuesto, intersecta por primera vez a la superficie en este punto, pero si yo prolongar esta línea, prolongo, va a intersectar otra vez a la superficie por este otro punto. Y así con las otras. Acá, por primera vez intersecta, lo prolongo, y intersecta en otro punto. Y así todas, todas. Entonces, podemos reconocer entonces también una frontera, esta línea punteada es una frontera que divide a la superficie total S en dos partes, en dos partes. La primera parte aquí a la izquierda son puntos que contienen la superficie, ¿no? Contenida por la superficie que tales que por donde las líneas de fuerza entran, ¿no? Sería entrantes, ¿no? Y la otra parte de la superficie que contiene puntos por donde las líneas de fuerza ahora salen. Diríamos que salen, por el sentido, ¿no? Salen. Y así sucesivamente. Pero la cantidad de líneas que entran por esta parte es el mismo número de líneas que salen por la otra parte. ¿Cierto? ¿Ok, jóvenes? Entonces, teniendo en cuenta que el flujo es proporcional, ¿no? Habíamos dicho antes, ¿no? Flujo es proporcional al número de líneas de fuerza, ¿no? Que atraviesa la superficie. Como el número de líneas es el mismo aquí que de aquí, entonces en valor absoluto los flujos son iguales. Digo en valor absoluto porque el flujo tiene un signo. A ver, ¿qué signo esperan para el flujo este primero acá? ¿Positivo o negativo? ¿Aló, aló? Negativo. Negativo. ¿No es cierto? Porque el vector área, a ver, por ejemplo acá, voy a considerar acá una partecita, un elemento de superficie, su vector área normal, saliente. Pero el sentido saliente sería para acá. ¿No es cierto? Porque toda la superficie es cerrada, entonces saliente es hacia afuera. Ese sería el vector área. Y el vector E en ese punto, o en un punto cualquiera de este elemento de superficie, es tangente a la línea. ¿No es cierto? Tangente a la línea y con un sentido a favor del sentido de la línea. O sea, este de acá. Ese sería el vector E en un punto cualquiera de este elemento de superficie. Y se ve aquí más claro que el ángulo parece ser obtuso. Eso da a entender o da la idea de que entonces el flujo total, cuando sumemos, ¿no? Los flujos infinitesimales, para hallar el flujo total a través de esta parte, el flujo va a ser negativo. Y cuando evaluemos por la otra parte, aquí tomemos un elemento de superficie, otra vez, su vector área, supongamos que sea más o menos como este, supongamos, y entonces aquí es más claro, en donde el ángulo entre ese vector área y el vector E, que es tangente a la línea, es el vector E, ahí se ve que el ángulo es pues agudo, ¿no? Este angulito acá, agudo. O sea, el flujo positivo. De manera que cuando sumemos los otros flujos infinitesimales, nos dará el flujo total a través de toda esta parte de la superficie. Positivo. Positivo con negativo, al sumar, como son iguales en valor absoluto, la suma cero. Así que también aquí es cero el flujo total. Pero ese resultado de cero también lo podemos obtener yendo por otro camino o aplicando otro método, digamos, de solución. El otro método es aplicar la ley de Gauss. A ver, si aplicamos la ley de Gauss, aquí está. Esta integral, ese es el flujo pedido. Y aquí, por la ley de Gauss, este flujo es igual a la carga neta entre este y nuestro observador. ¿Cuánto sería la carga neta? En este caso, no hay ninguna carga.
¿no? Literalmente no hay carga. Entonces, cero. ¿Qué sería? La misma respuesta. ¿Ok, jóvenes? ¿Aló, aló? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ingeniero. Sí, no hay, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a borrar mis anotaciones para avanzar. A ver, no me acuerdo qué seguía. Voy a ver en la siguiente diapositiva. Ah, bueno, aquí hay unas notas, ¿no? Para advertir de que el cálculo de E puede hacerse pues, de dos maneras, ¿no? Por la ley de Coulomb, como ya expliqué antes, o si no, la otra alternativa es aplicar la ley de Gauss. Cualquiera de estas dos formas podemos calcular E. Dejo constancia o recuerden que cuando quieran aplicar la ley de Gauss, no va a ser posible en todos los casos, sino solo en algunos casos. ¿Cuáles? En aquellos en donde, a ver, jóvenes, alguien nos repite, ¿cuál es la restricción o las condiciones que hay que tener en cuenta para poder aplicar la ley de Gauss? Aló, aló, ¿alguien nos puede decir? Recordando lo que hemos dicho antes. Simetría, ¿Simetría en qué? en lo que respecta a las cargas. Claro, ¿no? Porque cuando un cuerpo, en el caso de cuerpo, ¿no? Inclusive en caso discreto también, ¿no? En el caso discreto también puede haber simetría. Pero sobre todo cuando es cuerpo. Cuando un cuerpo se electriza, la carga se distribuye, ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo, inmediatamente en nuestra mente aparece la pregunta, oh, ¿cómo se distribuye la carga? Normalmente a nivel de nuestro curso hemos dicho, en la gran mayoría de casos se considera una distribución homogénea, vale decir, densidad constante. Bueno, cuando se diga que la densidad es constante, es un indicio para reconocer una simetría en la distribución de la carga, pero no es definitivo, no es definitivo. Para decir que hay simetría, hay que decir algo más. Ese algo más tiene que ver con la forma y tamaño del cuerpo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener una carga Q mayúscula distribuida. Por ejemplo, a ver, vamos a poner, voy a hacerles una figurita. A ver, vamos a suponer, tenemos dos casos, ¿ya? Tengo acá una superficie toda irregular, delgada, ¿no? Una superficie delgada, toda irregular, voy a darle un espesor, para verlo en perspectiva. Un pedazo de una placa, digamos, pero curva. Y la carga total es Q. Entonces, cada vez que nos digan que un cuerpo está electrizado, la pregunta inmediata que surge es, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es la magnitud física que nos da información sobre cómo se distribuye la carga? ¿Cuál es? Aló, aló. La superficie se distribuye la carga. Sí, ¿cómo se distribuye la carga? ¿Cuál es la magnitud física que nos da información al respecto? ¿Su conductividad? Densidad. Densidad de carga. Muy A bien, la densidad, claro. claro. En el caso superficial, ¿no? Conste que yo dije que es placa, ¿no? Entonces es densidad superficial. Si fuera volumétrico el cuerpo, entonces sería ρ. Y si fuera lineal, o sea, un pedazo de alambre, por ejemplo, ahí sería lambda. Pero en cualquiera de los tres casos es densidad de carga, sea lineal, sea superficial o sea volumétrico. Muy bien. Cuando la densidad es constante, ahí es donde se dice que la carga se distribuye homogéneamente. Pero homogéneamente es solo una palabra, es un nombre nada más. Físicamente es mejor decir densidad igual tanto, o sea, constante. Eso es mejor físicamente. Ahora bien, ¿qué tal si ahora considero la misma carga, Q mayúscula, pero distribuida en otro cuerpo, con otra forma, con otro tamaño? Pero la carga es la misma, Q mayúscula. Y ahora, a propósito, que sea esférico. Para comparar, de radio a minúscula, digamos, un cierto radio a minúscula. Y también, vamos a suponer que se distribuye de manera homogénea. ¿Ok? De manera homogénea. Digamos que si fuera un conductor, entonces sería superficial la carga, ¿no? Porque ya sabemos que un cuerpo conductor, por una propiedad, cuando se electriza, la carga se distribuye en su superficie exterior. O sea, por eso digo electricidad. ¿Sí? Miren, jóvenes, lo que yo les quería preguntar es lo siguiente. La carga total, como ven, es la misma carga. En ambos casos, aquí falta decir que es homogénea la distribución. Vale decir, densidad constante. Miren, la misma densidad de carga, si quieren, ¿sí?
y la misma carga total. Pero yo pregunto, ¿en ambos hay simetría en la distribución de carga? ¿Aló, aló? ¿Puedo repetir la pregunta, ingeniero? Este, disculpe un ratito, me están llamando, solo un segundo. ¿Sí? ¿Están llamando? Ya, joven. A ver, disculpen, me había apartado un momento. Miren, ¿qué me dijo, joven? Disculpe. Aló, aló. Si podía repetir la pregunta, por favor. Ya, muy bien. Ya, la pregunta es la siguiente, miren. Se tienen dos cuerpos. Este es un cuerpo superficial, un pedazo de placa, pero curva, como ve aquí en la figura, con una carga total Q, pero que se distribuye homogéneamente en la superficie. Vale decir, densidad superficial de carga constante. Y aquí tengo otro cuerpo esférico, conductor, electrizado con una carga total Q, igual que en el caso anterior, el Q anterior. Y como es conductor, se distribuye también en la superficie, pero exterior, ¿no? Porque el cuerpo es conductor, una esfera conductora. ¿Y con qué densidad de carga? Con una densidad sigma, constante, dando a entender que la carga se distribuye homogéneamente, ¿no? Homogéneamente es solo un nombre, ¿ok? Es una palabra simplemente. Bueno, pero ¿qué significa densidad constante? Entonces yo pregunto, ¿habrá simetría en la distribución de carga? Cuando digo simetría, estoy pensando en términos pues también geométricos, ¿no? O sea, en el espacio, quiero decir. Se está distribuyendo la carga simétricamente en el espacio, en ambos casos. En ambos casos habría simetría en la distribución, o sea, En la espera nomás sería. solamente en la esfera, muy bien. A pesar que, miren, es la misma carga, la misma densidad de carga, ¿cierto? Entonces, ¿en qué caso podría yo aplicar la ley de Gauss? O en los dos casos. Para hallar qué. Ya saben que la ley de Gauss, ¿para qué se aplica? Para calcular E en un punto, por ejemplo, como sea el punto A, y la pregunta suele ser, ¿no? O calcule la intensidad de campo eléctrico en un punto cualquiera, puede ser fuera, puede ser dentro. Digamos que aquí pregunten fuera. Acá también me van a preguntar lo mismo. Calcule la intensidad de campo eléctrico en punto, por ejemplo, aquí como A. ¿Sí? A ver. Entonces ustedes dirán, podría ser, alguien puede pensar, ¿no? ¿Qué tal si aplicamos la ley de Gauss? Yo pregunto, ¿podremos o no aplicar la ley de Gauss para responder a esta pregunta? En los dos casos. ¿Se podrá? ¿Aló, aló? Solamente para la espera. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué para la esfera y por qué no para la placa? Bueno, mismas como se dijo, por asimetría, más que nada de distribución de la carga. Claro, porque miren, recuerden que cuando queremos aplicar la ley de Gauss, ¿en qué consiste la ley de Gauss? Es una expresión matemática que es esta, ¿no? Flujo, voy a escribir, directo voy a escribir la integral, por supuesto, ¿no? De flujo. Entonces tengo acá, flujo a través de una superficie cerrada de E, ¿no? Producto escalar diferencial de S, que es flujo infinitesimal, diferencial de phi, ¿se acuerdan? A través de la superficie S. S es la región de integración. S es una superficie geométrica y por lo tanto tiene infinitos puntos cada vez, pero es cerrada, no olviden. Igual a que, en el caso del vacío, obviamente hemos dicho carga neta entre epsilon cero, ¿no? La constante eléctrica del vacío. Epsilon cero. ¿Sí? Esa es la expresión matemática de la ley de Gauss. Entonces, esta expresión se usa en algunos casos, aquellos donde, decíamos, hay simetría de la distribución de la carga, ¿no? ¿Por qué ha reconocido, joven, alguien que me dijo que acá hay simetría? ¿Por qué me dijo que había simetría acá? De la distribución de la carga. ¿Aló, aló? Es que, bueno, es una espera y todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero exactamente porque, siendo esfera, ¿qué ocurre? En todos los puntos de la Mismo superficie radio. existen desde el centro.
Claro, muy bien, muy bien. Alguien que le escuché medio entrecortado fue que cada punto de la esfera o de la superficie donde hay carga, pues, ¿no? Cada diferencial de carga, cualquiera, ¿no? Cualquier diferencial de carga equidista del centro. Miren, esta distancia, si este fuera un diferencial de Q, ese diferencial de Q equidista la misma distancia de cualquier otro diferencial de Q que consideren por acá, por acá, por acá. Todos equidistan la misma distancia, que es el radio. ¿No? ¿No equidistan del centro? En ese sentido hay una simetría. ¿No? Simetría, por si acaso, es un término de geometría. No es de física, sino de geometría. Pero estamos relacionando una característica física, que es la carga diferencial de Q con distancia, ¿no? Que es la misma distancia que es el radio de la esfera respecto al centro. En ese sentido hay simetría, ¿no? Creo que así lo pensó, ¿no, joven? Cuando me dijo que había simetría. ¿Está claro, jóvenes? En cambio aquí, miren, aquí, cada carga, cada diferencial de carga que ustedes, ¿no?, consideren al dividir los en elementos de carga, cualquiera de ellos, a ver, ¿hay equidistancia con respecto a algún punto? No hay. Por ejemplo, ustedes consideran un punto de referencia, a ver, ¿qué tal si consideran este punto C? A ver, ¿será que esta carga equidista a la misma distancia que la otra, que la otra? No, por la forma del cuerpo, ¿cierto? Entonces acá no hay simetría de la distribución de carga con respecto a un punto de referencia, ¿no? Que es el punto C. El punto C puede ser un centro de curvatura, por ejemplo, ¿no? Como la superficie es curva, pero recuerden, como es curva, pues hay infinitos centros de curvatura, ¿no? En cambio, cuando es esférico, hay un solo centro de curvatura. O todos los puntos de la esfera tienen el mismo centro de curvatura, en otras palabras, ¿no? ¿Ok, jóvenes? ¿Se dan cuenta del criterio de simetría? Muy bien. Entonces, cuando hay simetría, en estos términos que hemos aclarado, es que se puede aplicar la ley de Gauss. ¿Por qué? Yo le pregunté. ¿Por qué? Cuando ustedes realicen aquí el producto escalar, eso sería producto de módulos, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo entre ellos. Habrá que identificar en la figura, acá está la figura, habrá que primero dividir la superficie S en diferenciales de S, que es lo que dice acá. ¿Sí? Este factor es solo un vector área infinitesimal. Entonces habrá que reconocer, pues, ¿no? A ver, veamos. Yo voy a agrandar un poco la figura. A ver, ¿se puede mover un poco? No, no se puede, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿No? Esta esfera es la misma que de acá. Entonces, yo le decía, cuando dividamos la superficie en partes infinitesimales, que es lo que nos dice este factor aquí, pues acá tengo una parte. Ahí está, una de ellas. Un diferencial de X. Y allí evaluemos cómo sería. Ah, no, perdón. Yes, he does. 40,000. This is a small bet. Bueno, ¿alguien ha encendido su micrófono? Por favor, si lo puede apagar. Bueno, a ver, voy a... Bueno, ya, espero que lo hayan apagado. Yo hice lo mismo acá, pero... Bueno, entonces yo le decía que primero hay que elegir la superficie gaussiana, ¿no es cierto? Supongamos que esta sea la superficie gaussiana, S. La superficie S que obviamente debe pasar por el punto de interés, es el punto A, donde nos han hecho la pregunta, ¿no? Por ahí debe pasar. Así que entonces voy a usar otro color para distinguir. Entonces, por aquí hago pasar la superficie gaussiana S. Paso por el punto A, o debe contener, en otras palabras, ¿no? La superficie S debe contener. ¿Y de qué forma debe ser? Esférica. ¿No es cierto? La superficie gaussiana debe ser esférica, concéntrica con el cuerpo, que también es esférico, ¿no? Y que está electrizado, aquí está. ¿Y con qué radio finalmente está resultando esta superficie esférica? Ah, con un radio igual a la distancia entre el punto de observación, el punto A, y el centro común O. ¿Está claro, jóvenes? Esa sería la distancia. Muy bien. Entonces yo le decía que esta superficie S habrá que dividirla en partes, que es lo que nos sugiere acá indirectamente esta integral. Directamente nos sugiere, o divida la superficie. Bueno, aquí está, pues, una partecita decía, y aquí debo reconocer el vector área y el vector E. Como esta partecita pertenece a la superficie esférica,
entonces su vector área, por definición, por un lado es normal saliente. Entonces, a ver, normal. Normal significaría que al mismo tiempo sería radial o no. Aló, aló. El vector área, ¿no sería radial? Sí. Sería radial, ¿no? Aquí, del centro. Si yo prolongara el radio, ya esa sería la dirección a lo largo de la cual se encontraría el vector área. Y en ese sentido decimos que es normal saliente, en este caso, cuando es esférica la superficie. Y ahora, el vector en un punto cualquiera, ya hemos explicado, ¿no? Como es pequeñito, ¿no? Los vectores estrictamente son diferentes de un punto a otro, pero como son muy próximos los puntos entre sí, los vectores son casi iguales. Entonces basta considerar un punto solamente para representar al vector E. Muy bien. Entonces ese vector E, ¿qué dirección tendría? Aló, aló. El vector E. No sería. Por ejemplo, acá en el punto A, ¿no? ¿Qué dirección esperan que tenga el vector E debido a toda esta carga de la esfera? Es saliente, no, bueno, perpendicular. O sea, radial. Claro, tiene que ser radial, profesor. Radial, ¿no? Pero mire, esa respuesta no es tan simple en realidad, jóvenes. Ustedes cuando han acertado, es correcto su respuesta, pero para llegar a esa respuesta no es tan simple en realidad. Yo supongo que ustedes por intuición me han dicho radial o perpendicular a la superficie. O sea, son correctas las respuestas, pero creo que por intuición me lo han dicho. Porque miren, nosotros conocemos el caso de una carga puntual. Cuando la carga es puntual, ahí sí, con toda seguridad, ya sabemos de la teoría, que la intensidad de campo eléctrico en cualquier punto, por ejemplo, ¿se dicen? Disculpen, si querés borré. Ya, recuperé. Bueno, entonces miren, yo pienso que ustedes por intuición me lo habrán dicho, porque lo que sabemos es para una carga puntual. Ahí sí, en cualquier punto, digamos, como A, en ese punto, ahí la intensidad de campo eléctrico efectivamente es radial. Eso lo sabemos por teoría, ¿cierto? Ustedes se recordarán, ¿no? Y el sentido saliente si la carga, por supuesto, es positiva, ¿no? Sí, vamos a suponer que es positiva. Cuando no se especifica el signo en un problema, ustedes asuman que es positivo. Ahí está, acá también. Ya, ese caso sí sabemos, esto sí sabemos, pero aquí es un cuerpo, joven, aunque esférico, pero es un cuerpo. ¿Cómo hallar en principio la dirección del vector E? Lo que haríamos normalmente, de acuerdo a la teoría, es dividir el cuerpo en partes y considerar diferenciales de Q, de carga, como acá hay uno de ellos, y aplicar la ley de Coulomb para cada diferencial de E, diríamos, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí hay digamos que el cuerpo liquidado, o sea, la esfera, ¿no? Y aquí tengo un diferencial de Q por acá. Entonces, para este diferencial de Q, si es pequeñito, se va a jugar el rol de carga puntual, ¿no es cierto? Y entonces diríamos, para una carga puntual, entre comillas, ya sabemos que el vector E debe ser radial, diríamos. ¿Pero qué es radial? Radial es a lo largo del segmento, bueno, que une la carga con el punto de interés A. Pero ahora sería esta dirección, miren jóvenes. Este sería el diferencial de E, ¿no? Escribo diferencial porque es proporcional a la carga. Esto es lo que llamaríamos radial, desde el punto de vista de esta carga infinitesimal, ¿cierto? Y entonces sería diferente a la dirección que antes yo había considerado como radial, ¿no? Porque cuando yo hago un barrido por toda la esfera electrizada, por todos los diferenciales de Q, cada uno va a tener su propia dirección radial, todo, ¿cierto? Y entonces al final voy a tener diferentes vectores de este tipo, ¿no? Diferencial de E1, diferencial de E2 para otro diferencial de Q, y así sucesivamente tendría muchos, cada uno con su propia dirección radial, o sea, al final tengo diferentes direcciones radiales, diferentes direcciones, perdón, en el espacio, ¿cierto? Entonces yo tendría que, por el principio de superposición, recién calcular la suma de esos diferenciales de E
para hallar el E resultante de toda la esfera electrizada, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué dirección tendrá ese E resultante? Esa fue la pregunta que yo hice, el E resultante. Bueno, ustedes por intuición me han respondido, pero es por intuición. En realidad tendríamos que haber hecho este cálculo, que aquí yo brevemente lo estoy explicando, ¿no? Pero que no es un cálculo tan simple, ¿no? Habría que hacer el cálculo, o sea, habría que integrar, ¿no? Porque este sería pues el resultado de integral, ¿no? Matemáticamente, por el principio de superposición, sería el resultado de la integral, o sea, la suma vectorial de todos los diferenciales de E. Este cálculo habría que hacer. Y este cálculo nos dirá cuál será, pues, la dirección de E, ¿no? O sea, sus componentes, sus sentidos, todo, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el razonamiento, o digamos, el cálculo que tendríamos que hacer previamente para responder a la pregunta que yo hice. Pero en este caso, cuando específicamente el cuerpo es esférico, con una simetría en su distribución de carga, ya analizamos este aspecto de simetría, ¿sí? Para estos casos, no es necesario, para responder a la pregunta, hacer este procedimiento de cálculo. No es necesario, sino que nosotros decimos así. Eh, 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 es más, este cálculo creo que ya lo hicimos, ¿no? Bueno, no lo hemos hecho, pero en todo caso yo lo planteé como un problema. Entonces, lo que se llega es a la siguiente conclusión, de que cuando el cuerpo es esférico, al hacer este cálculo, ya el resultado final nos va a decir lo siguiente, que el vector E resultante, el resultado de esta integral, ¿sí? El E resultante, resulta radial. Radial me refiero con respecto a este centro O de toda la esfera. Así resulta. Pero ese es el resultado del cálculo, jóvenes. No es solo la intuición, es el cálculo. Esa es la dirección radial. Así resulta el vector E resultante. ¿Sí? ¿Ok, jóvenes? Y este resultado se ha obtenido debido a la simetría en la distribución de carga del cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí, para calcular pues el flujo, ¿no? Finalmente, volviendo al flujo, entonces este es el centro, el punto O, está aquí otra vez, pero esta es la superficie gaussiana, esférica, que envuelve, ¿no? Aquí está envolviendo o encierra a esta otra esfera. Entonces el vector E, de acuerdo a este análisis que supuestamente, ¿no? Ya lo conocemos, etcétera, radial, vale decir, otra vez, perpendicular a la superficie gaussiana y al mismo tiempo entonces paralelo al vector área que antes ya habíamos indicado. De aquí entonces finalmente concluimos que el ángulo entre estos vectores va a ser 0 grados. Y esta misma situación de ángulo de 0 grados se va a repetir para cualquier otro elemento de superficie, ¿no? De la superficie gaussiana. Por ejemplo, por acá, cuando repitamos este análisis, aquí, igual. El ángulo entre los vectores área y el vector E, para este nuevo vector área, va a ser el mismo. 0 grados también. Ahí es el diferencial de área, uno nuevo, ¿no? Uno nuevo, no es el prima, digamos. Y el vector E sería también así, radial. En otra dirección, pero sigue siendo radial, ¿no? Es un nuevo E como vectores diferentes, ¿no? El prima, voy a llamar. Pero en módulo, ¿cuánto sería E con este E prima? En módulo. ¿Iguales o diferentes? Aló. Iguales. Iguales. Iguales serían. Iguales. ¿Por qué iguales? Porque estos puntos que pertenecen a esta superficie gaussiana, aquí lo vemos, el punto A, o puede ser acá, voy a llamarle el punto B, ¿no? Que pueden ser estos puntos, ¿no? Dos puntos de este elemento. Acá podría estar el punto A y por acá podría estar el punto B, ¿sí? Pertenecen a una superficie esférica, es decir, puntos que equidistan, ¿no? Geométricamente del centro común O. Por esa razón, como equidistan, entonces por eso esperamos que E sea igual en módulo, en A, en B, en C, en todos los puntos de la superficie ósea. Por esa razón es que la ley de Gauss es útil, porque al ser E constante, este E módulo constante, entonces es que se puede extraer de la integral, finalmente. Finalmente sale la integral. Y luego por despeje ya tenemos el E. Así funciona la ley de Gauss. Aló, ¿quedó claro, jóvenes? Uy, ya nos pasamos, son 5:15, jóvenes. Disculpen, no me he fijado en el tiempo.
Miren, en todo caso, en la clase del día sábado, ahí vamos a ya resolver algunos problemas, porque ese fue el tema de la otra sección, resolver algunos problemas justamente de ley de Gauss me pidieron de potencial eléctricos y de condensadores. ¿Ok? Por lo menos unos 3 problemas vamos a resolver el día sábado, de 4 a 6. ¿Ok, jóvenes? Aló, aló. Claro, profesor, está bien. Bueno, jóvenes, Tenía una pregunta, pero, pero jóvenes, una preguntita. ¿Alguien puede hacer en este momento una prueba de ingresar al aula virtual y hacer clic donde ya les dije, a ver si les abre el Webex, solo para confirmar, porque si no les abre, tendría que organizar una reunión formalmente, ¿no? Para las secciones siguientes. ¿Alguien puede probar, por favor? Ingrese al aula virtual del curso de Física 3 y haga clic donde dice secciones C y D, dice ahí, ¿no? Dice horario. Ingeniero, ingeniero, Sí. Figura que la reunión no ha comenzado todavía. Ah, ya, pero sí le aparece digamos, el aviso, ¿no? Ah, ya, entonces sí puede ingresar. Sí, profe. incluso Ya, muy bien. parece que está programado para el día 25 de 4 a 6, dice. Sí, exacto, ese. Entonces está bien, está bien. Es que todavía no le abre porque, claro, todavía no hay pues, la fecha, ¿no? La fecha y la hora. Pero sí, entonces está correcto. Muy bien, entonces solamente hagan clic, como su compañero acaba de hacer en su momento, el día sábado, a las 4. A las 4 hacen clic y ahí les va a abrir. ¿Alguien me quería hacer una pregunta, creo? Disculpen, le interrumpí. Aló, aló. ingeniero, ¿el parcial hasta dónde vendría? Ah, bueno, ya hemos dicho, es hasta el tema de condensadores en vacío, vale decir sin dieléctrico, que fue el tema de la clase pasada. Hasta ahí. ¿Viene con dieléctrico o solo vacío? No, sin dieléctrico. Con dieléctrico, no hemos hecho clases sobre con dieléctrico. Eso lo dejamos para después del parcial. Así que para el parcial solo viene hasta condensadores sin dieléctrico, o sea, en el vacío. ¿Ok? Aló, aló. Gracias, ingeniero. Sí, jóvenes, antes que me olvide, la clase pasada, creo que fue en esta sección, disculpen, alguien creo que quería participar en el último minuto y justo cuando participó, que parece que algo me quería decir, yo ya había presionado aquí el botón de finalizar reunión. Disculpen que le haya cortado. Ya no podía volver atrás porque ya había presionado el botón de finalizar reunión. Así que por eso no le atendí. Disculpen, joven, fue sin querer. No sé si está la persona todavía presente. En todo caso, le pido disculpas, fue sin querer. Bueno, ok, jóvenes. Entonces el día sábado nos vemos a las 4. Gracias, ingeniero. gracias por su atención, por su presencia. Ingeniero. Ok, gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, ¿cuál es? No, ya sin volver a la figura anterior, pero así, grosso modo, en el casquete esférico, de todas maneras, equidistan de un centro. Ahí estaría no cumpliéndose la ley de Gauss, por lo que no es completa la figura. Generalmente cuando la figura no es completa, como usted dice, no hay simetría. Como acabo de explicar, los puntos o donde se distribuye, donde haya carga, lo que hay que tener en cuenta es donde está la carga. La carga debe estar, o sea, los diferenciales de Q, ¿no? En el caso de una distribución continua, cuando usted divide el cuerpo en partes y en cada parte asume un diferencial de Q, ¿sí? Entonces, todos los diferenciales de Q deben equidistar de algún punto. Y si equidistan de algún punto, entonces decimos que hay simetría. Pero en el caso del casquete esférico, equidistan de un punto que es en el centro de la esfera, digamos, Ya, porque bueno, es sí, casquete es cierto. esférico. Ya, correcto. Sí, tiene usted razón. Ya. En parte hay simetría respecto de ese centro. Pero cuando aplique ahora la ley de Gauss, cuando aplique la ley de Gauss, recuerde que la superficie gaussiana es otra, ¿no? Otra superficie, que normalmente va a encerrar seguramente a esa carga, a ese casquete esférico que usted me dijo. ¿Sí? Entonces, Sí. en la ley de Gauss tiene usted integral que viene de flujo, ¿no? Integral de E diferencial de S, fruto escalar.
ese E que incide el campo eléctrico. Debe ser E en dónde, en qué punto. Porque recuerden, ¿no? Que todo vector E siempre está asociado a algún punto. ¿En qué puntos? En la ley de Gauss se refiere a los puntos de la superficie gaussiana que usted eligió. ¿Se da cuenta? Entonces, la superficie gaussiana, vamos a suponer que sea esférica, la que usted haya elegido. Vamos a suponer, ¿sí? La esférica. Pero que encierra al casquete, ¿no? Eso es lo que usted me está planteando, el casquete. Entonces, Sí. elijamos una superficie gaussiana esférica. Entonces, el E que aparece dentro del integral, el E, debe ser el mismo en todos los puntos, en módulo, claro, el mismo en módulo, en todos los puntos de la superficie esférica, que es la gaussiana. Y entonces preguntaría, o debería usted preguntar, ¿será que el módulo de E es el mismo en todos los puntos de la superficie esférica debido a la carga que hay en el casquete? ¿Usted qué opina? ¿Será el mismo módulo? ¿Esperaría el mismo módulo o módulos diferentes de un punto a otro punto? Va a haber un punto que son diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué no, la simetría no está completa en relación a la superficie gaussiana? Hay en parte simetría, pero en relación al centro de curvatura del casquete, ahí sí, pero en relación a la superficie gaussiana no hay simetría. Es decir, el E no es igual en todos los puntos de esa superficie gaussiana. Ok, ingeniero, gracias. Ok, muy bien. Gracias, entonces, hasta luego, hasta el día sábado. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, sí, justo digo hace Se rato. quedó, Ya, sí, sí. se quedó para el día sábado. No le escuché muy bien esa parte, así que se quedó para el día sábado. Una clase un seminario de problemas. Un seminario que en la otra sección, la sección 6D, me pidieron un repaso de problemas de ley de Gauss, de potencial eléctrico y de condensador. Así que tal vez haga pues unos 3 problemas sobre estos temas. Un problema de cada tema. De ley de Gauss, de potencial eléctrico y de condensador. Eso fue lo que me pidieron en la otra sección para este sábado. Así que por eso yo les está invitando también, ¿no? Para que participen en esa misma reunión el día sábado de 4 a 6. Ah, ya, ingeniero. ¿Y el parcial sabrá qué día es? El parcial ya está programado, pues no, hay un cronograma que todos los estudiantes han recibido, o bueno, se enterarían cuando ingresan al aula virtual, en la ventana de entrada, antes de ingresar al aula virtual, ahí hay un aviso que la facultad ha publicado. Y yo, por ejemplo, cuando quiero entrar al aula virtual, lo primero que me aparece es ese aviso del cronograma de exámenes. Entonces, ustedes supongo que con ustedes pasará lo mismo, ¿no? Cuando usted ingresa al aula virtual, ¿no ha visto los avisos? ¿Aló, no? Sí, 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 sí vi unos avisos, pero no le tomé importancia. Gracias, Ya. ingeniero. No, no, más bien es muy importante, porque si no, ¿cómo vas a ver qué día le toca de qué curso no? No, tiene que abrir, hoy mismo tiene que abrir ese cronograma para que usted sepa de cada curso qué día y a qué hora le va a tocar el examen parcial, claro. Sí, ahí está Ay, publicado. Entonces, en el caso de nuestro curso, está programado para el sábado 1 de agosto. Sábado 1 de agosto, a las 8 de la mañana, de 8 a 10:30. ya, ingeniero, muchas gracias. Sí, tiene que ingresar, para que se entere después de sus otros cursos. Tiene que abrir esos archivos. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sábado de 4 a 6. Ya, gracias, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Felicidades.